Betty Misiego, la diva de la elegancia que hizo vibrar a todo un continente, esconde tras su eterna sonrisa de cristal una de las historias más desgarradoras y oscuras que la crónica social se ha atrevido a callar durante décadas. ¿Cómo es posible que la mujer que rozó la gloria absoluta en 1979 fuera víctima de una traición orquestada por su propio país, en una maniobra de sabotaje financiero que le arrebató la corona frente a millones de espectadores? Hoy descorremos el velo sobre la conspiración de los despachos que marcó el inicio de su calvario y analizaremos la figura de su esposo, el estratega implacable que manejaba los hilos de una carrera plagada de secretos tras las luces de neón. Pero la verdadera intriga no se encuentra en los grandes escenarios de Europa, sino en el asfalto de Benalmádena, donde en el año 2012 su adorado hijo menor cayó en una trampa fatal del destino que apagó su luz de forma prematura e irreversible. ¿Qué sucedió realmente en aquel impacto incompatible con la vida y por qué la artista se sumergió en un retiro absoluto, luchando contra los demonios personales de la melancolía más densa durante más de 500 días? De la opulencia de las giras internacionales al silencio sepulcral de una casa sumida en el luto más profundo, descubriremos si su regreso fue una victoria del espíritu o un último acto de supervivencia frente a una realidad que le arrebató lo que más amaba. No se mueva de su asiento, porque lo que estamos a punto de revelarle sobre el dolor de esta madre y las intrigas que aún guarda bajo llave cambiará para siempre la imagen que usted tenía de la gran dama de la canción. Quédese hasta el final para descubrir el secreto que Betty nunca se atrevió a confesar ante las cámaras. Para entender la magnitud de la mujer que hoy nos ocupa, debemos viajar en el tiempo hasta una Lima que ya no existe, una ciudad de 1938 envuelta en brumas y tradiciones castizas. Allí, en un hogar donde el rigor y la disciplina eran el pan de cada día, nació nuestra protagonista. Imaginen por un momento la presión de crecer en un entorno donde el arte no era visto como un pasatiempo, sino como una búsqueda de la excelencia absoluta que rayaba en lo obsesivo. Su padre, un hombre de principios inamovibles y una severidad que marcaba cada paso de la pequeña, fue el primero en notar que en ella habitaba algo fuera de lo común. Pero este talento no floreció en un lecho de rosas. Desde muy temprana edad, la niña tuvo que enfrentarse a jornadas extenuantes de formación, donde el cansancio físico se convertía en su único compañero. Se cuenta que sus primeros pasos en el mundo de la danza fueron una auténtica prueba de resistencia. Sus pies, a menudo lastimados por el roce constante de las zapatillas, eran el testimonio silencioso de una voluntad de hierro. Mientras otros niños jugaban en las plazas bajo el sol peruano, ella se encontraba encerrada en salones de espejos fríos, repitiendo movimientos hasta alcanzar una perfección que satisficiera la mirada crítica de sus tutores. Aquellos años de formación no solo moldearon su cuerpo, sino que forjaron esa coraza emocional que años más tarde le permitiría mantenerse entera frente a las cámaras de televisión mientras su mundo se desmoronaba. ¿Fue esa infancia estricta la que le arrebató la inocencia de forma prematura? Muchos analistas aseguran que su seriedad característica y esa mirada profunda que siempre parecía estar analizando algo más allá de lo visible, nacieron precisamente en esos rincones de una Lima antigua, donde el deber siempre estaba por encima del deseo. El ascenso en su tierra natal fue meteórico, casi como si el destino tuviera prisa por verla triunfar. Antes de cumplir los 20 años, ya se había convertido en un rostro familiar para miles de peruanos. Imaginen la estética de aquella época, la televisión en blanco y negro, la elegancia de los vestidos entallados y una forma de comunicar que hoy nos parecería de una sofisticación inalcanzable. Ella no solo cantaba, ella interpretaba cada palabra con una intensidad que traspasaba el cristal. Pronto tuvo su propio espacio, un programa que era el refugio de las familias cada noche, convirtiéndose en la favorita de la nación. Sin embargo, en la cima de ese éxito local, un vacío devorador empezó a crecer en su interior. A pesar de tenerlo todo, de ser reconocida en cada esquina y de contar con el favor de la crítica, sentía que las fronteras de su país se le quedaban pequeñas. Era una ambición sana, pero cargada de una inquietud que muchos a su alrededor no lograban comprender. ¿Por qué dejar la seguridad de ser una reina en su casa para convertirse en una desconocida en tierras lejanas?
Esa pregunta resonaba en los pasillos de las emisoras limeñas, pero la decisión estaba tomada. En un acto de valentía que muchos tildaron de locura, decidió hacer las maletas, dejando atrás a su familia, sus privilegios y esa zona de confort que tanto le había costado construir. El adiós a Perú no fue una despedida cualquiera, fue un desgarro emocional, una apuesta al todo o nada que la llevaría a cruzar el océano hacia una España que, por aquel entonces, era un enigma total para ella. Aquel viaje sin retorno marcaría el inicio de su verdadera leyenda, pero también el comienzo de una lucha feroz contra la soledad y el olvido en un continente que no regala nada a nadie. La llegada a España a finales de la década de los 60 fue un choque de realidad brutal. Imaginen a esta diva peruana, acostumbrada a los mejores hoteles y al aplauso constante, aterrizando en una Madrid que todavía arrastraba los ecos de una posguerra gris y donde la industria musical era un círculo cerrado de intereses muy específicos. La acogida no fue, ni mucho menos, la que ella esperaba. Se dice que pasó meses recorriendo despachos de discográficas donde ni siquiera se dignaban a escuchar sus grabaciones. Usted canta muy bien, pero aquí no encaja. Era la frase que más escuchaba. La discriminación sutil, ese murmullo sobre su origen y su estilo demasiado sofisticado para la época, fueron muros que tuvo que derribar uno a uno. Fueron tiempos de una precariedad que ella siempre intentó ocultar con su elegancia natural. Se cuenta que, para poder subsistir, tuvo que aceptar contratos en locales de segunda fila, lugares con el aire viciado por el tabaco donde el público apenas prestaba atención a la joya que tenía delante. Cantaba en salas de fiestas mientras la gente cenaba o charlaba, tragándose su orgullo y manteniendo la espalda recta como si estuviera en el mismísimo teatro real. La moda de aquel entonces empezaba a cambiar hacia el colorido de los 70, pero ella se mantenía fiel a una sobriedad que la hacía parecer una figura de otra época, una dama perdida en un mundo que empezaba a correr demasiado deprisa. Pero fue precisamente esa resistencia, esa negativa a rendirse ante la indiferencia de los ejecutivos españoles, lo que terminó por llamar la atención de quienes realmente tenían el poder de cambiar su suerte. En las noches más oscuras de Madrid, cuando el frío de la meseta se filtraba por las rendijas de su modesta habitación, ella seguía ensayando, convencida de que su momento llegaría. Y vaya si llegó. El año 1972 marcó el verdadero renacer de nuestra estrella. Fue un giro del destino de esos que parecen escritos en un guión de cine. Imaginen un encuentro fortuito en una recepción elegante, rodeada de la flor y nata de la cultura española de la época. Allí, entre copas de vino y susurros de pasillo, su voz y su porte llamaron la atención de figuras que eran auténticos titanes de la industria. Se dice que un importante productor, al verla simplemente hablar, supo que tenía delante a un diamante en bruto que solo necesitaba ser pulido. A partir de ese momento, las puertas que antes estaban selladas con 1000 candados empezaron a abrirse de par en par. La firma de su primer gran contrato discográfico en España fue un evento que ella vivió casi con incredulidad, pero lo más significativo, lo que realmente selló su destino con esta tierra, fue la obtención de su nueva nacionalidad. Para ella, no era solo un papel, era el reconocimiento de que España era ahora su hogar, el lugar donde quería echar raíces y donde quería que su arte floreciera definitivamente. Fue en este periodo cuando su imagen pública sufrió una transformación radical. Los asesores de imagen, conscientes del potencial de su origen, decidieron potenciar ese aire exótico pero refinado, convirtiéndola en una suerte de embajadora de la elegancia hispanoamericana. Empezó a frecuentar los festivales de la canción, que en aquellos años eran los verdaderos termómetros del éxito popular. Su participación en certámenes como el de Benidorm o el de la OTI no fueron meros trámites, fueron declaraciones de intenciones. El público español, inicialmente escéptico, empezó a rendirse ante esa mujer que cantaba con una profundidad que cortaba la respiración. Estábamos ante la antesala de la gran explosión, el momento en que su nombre dejaría de ser el de una cantante más para convertirse en un icono nacional. Pero nadie sospechaba que ese ascenso a la gloria eterna traería consigo el germen de una intriga internacional que todavía hoy genera debates encendidos. Llegamos ahora, amigos míos, al año que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de todo un continente.
1979. Imaginen por un momento los pasillos de la televisión pública española de aquel entonces. Un laberinto de moquetas rancias, humo de cigarrillos que enturbiaba el aire y hombres de traje gris tomando decisiones que podían encumbrar o hundir una carrera en cuestión de segundos. En esos despachos, donde el poder se ejercía con una autoridad casi absoluta, se gestó una de las estrategias de marketing emocional más brillantes y, a la vez, más calculadas de la historia del espectáculo. No buscaban solo una buena voz, buscaban un impacto que no dejara escapatoria al espectador. Fue entonces cuando el nombre de nuestra protagonista surgió sobre la mesa como la carta ganadora. Pero no iría sola. La idea fue rodear su imponente presencia, su elegancia de ébano y su voz de seda, con la pureza absoluta. Un coro de niños. ¿Se dan cuenta de la psicología que hay detrás de este movimiento? Era un anzuelo diseñado para derretir el corazón del jurado más gélido. Querían proyectar una imagen de paz, de unidad y de ternura en un momento en que el mundo exterior era un hervidero de tensiones políticas. El diseño de la puesta en escena fue milimétrico. Cada gesto de los pequeños, cada mirada de protección que ella les lanzaba, estaba ensayada para transmitir una narrativa de maternidad universal. Pero mientras en la superficie todo era dulzura y canciones de esperanza, en las sombras de los despachos se empezaba a tejer una red de intereses económicos que nadie, ni siquiera la propia artista, podía llegar a imaginar. Se decía que España necesitaba ganar para reafirmar su imagen internacional, pero ¿estaban realmente dispuestos a pagar el precio de esa victoria? La ambigüedad de los altos directivos era el primer indicio de que algo extraño se cocinaba a fuego lento. El viaje hacia Jerusalén, la ciudad elegida para albergar el certamen aquel año, no fue el típico desplazamiento de una delegación artística. Debemos sumergirnos en el contexto de una época donde la seguridad era una obsesión constante y el ambiente en el Medio Oriente era un polvorín a punto de estallar. Imaginen el contraste. Por un lado, el brillo de las lentejuelas, el maquillaje cargado y la alegría impostada de la música pop. Por el otro, un despliegue de hombres armados custodiando cada rincón del hotel, detectores de metales en las entradas de los teatros y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Nuestra estrella se encontraba en medio de este escenario surrealista, cargando con la responsabilidad de representar a un país que no era el suyo de nacimiento, pero que la había adoptado como su gran joya. Las crónicas de aquellos días hablan de una mujer que apenas salía de su habitación, sumida en una concentración casi religiosa, consciente de que cada uno de sus movimientos sería analizado por millones de personas. Los ensayos eran agotadores. Bajo el calor sofocante de la Ciudad Santa, ella repetía una y otra vez la coreografía con los niños, asegurándose de que la conexión emocional fuera perfecta. Se dice que el miedo a un suceso oscuro, a una interrupción violenta del evento, flotaba en el aire, haciendo que los nervios estuvieran a flor de piel. Ella, sin embargo, mantenía esa fachada de serenidad inquebrantable que siempre la caracterizó, aunque por dentro, el palpitar de su pecho delataba una ansiedad devoradora. Era la calma antes de la tormenta, el silencio sepulcral de quien sabe que está a punto de enfrentarse al juicio final de su carrera profesional bajo la mirada atenta de un mundo que no perdona el más mínimo error. La noche del evento, el ambiente dentro del auditorio era una mezcla explosiva de electricidad y perfume caro. La moda de aquel 1979 se desplegaba en todo su esplendor. Vestidos de telas brillantes, peinados con volúmenes imposibles y una escenografía que hoy nos resulta nostálgica, pero que entonces era la vanguardia tecnológica. Cuando llegó el turno de nuestra protagonista, el silencio se apoderó del recinto. Ella apareció como una visión, envuelta en un vestido blanco inmaculado que resaltaba su porte aristocrático, flanqueada por esos niños que parecían ángeles recién caídos del cielo. Los 3 minutos que duró su interpretación fueron, sin exagerar, una lección de magnetismo. La cámara se enamoró de su rostro, de la forma en que cerraba los ojos al alcanzar las notas más altas y de esa sonrisa final que parecía una promesa de amor universal. En ese instante, a miles de kilómetros, en las casas de toda España, las familias se apretaban frente a los televisores de tubo, conteniendo el aliento.
La sensación de que estábamos ante algo histórico era unánime, y entonces comenzaron las votaciones. Fue un proceso agónico, un baile de números que, punto a punto, país a país, iba colocando a nuestra representante en lo más alto de la tabla. La euforia empezó a desbordarse. Los locutores apenas podían contener los gritos de alegría mientras veían cómo la ventaja sobre los demás competidores crecía y crecía. Parecía que el destino, por fin, le devolvía con creces todos los años de lucha y de puertas cerradas. El trofeo estaba a un paso, casi podíamos sentir el metal en nuestras manos, y ella, desde el Green Room, observaba la pantalla con una mezcla de incredulidad y orgullo contenido. Estábamos saboreando las mieles del triunfo absoluto, pero el guión de esa noche guardaba un giro tan perverso que nadie hubiera podido predecirlo ni en sus peores pesadillas. Lo que sucedió a continuación es, posiblemente, el escándalo más comentado en la historia de las transmisiones en vivo. Imaginen la escena. Llegamos a la última votación. Solo falta un país por entregar sus puntos para decidir quién se lleva la gloria eterna. Y ese país, damas y caballeros, era precisamente la propia España. Las matemáticas eran crueles pero sencillas. Si España le otorgaba una puntuación alta al país que iba en segundo lugar, Israel, nuestra propia representante perdería el liderato. El aire se congeló. En un acto que muchos calificaron de traición nacional y otros de un error administrativo imperdonable, el portavoz español pronunció las palabras que sentenciaron el destino de nuestra estrella. Israel, 10 puntos. En ese preciso segundo, el sueño se hizo añicos. El silencio que cayó sobre el auditorio de Jerusalén fue más ensordecedor que cualquier aplauso. Nuestra protagonista, captada en un primer plano cinematográfico, mantuvo la sonrisa, pero si observan bien las grabaciones de la época, verán cómo sus ojos se empañaron por un instante de puro desconcierto. Había sido derrotada por su propio equipo, por la mano que se suponía debía elevarla al trono. ¿Cómo se explica un autosabotaje profesional de tal magnitud a nivel institucional? La psicología del momento era devastadora. Mientras los ganadores locales saltaban de alegría, ella tuvo que levantarse, caminar hacia ellos y felicitarlos con una elegancia que rayaba en lo sobrehumano. Fue el momento en que nació la leyenda de la vencedora moral, pero también el día en que se sembró la semilla de una amargura que la acompañaría durante décadas. El país entero pasó de la euforia al estupor, preguntándose qué mano invisible había movido los hilos para arrebatarle el triunfo a la mujer que lo había dado todo sobre el escenario. Inmediatamente después de que las luces del escenario se apagaran, las teorías de conspiración empezaron a correr como la pólvora por los mentideros de Madrid y las redacciones de los periódicos. No era una simple rabieta de mal perdedor, había datos que no encajaban. Empezó a circular una versión oscura que señalaba directamente a los despachos de la televisión nacional. Se decía, en susurros que hoy ya son gritos, que España no quería ganar. ¿El motivo? Un pragmatismo económico casi cruel. Organizar el festival al año siguiente suponía un desembolso financiero astronómico que las arcas públicas, en plena transición y con una economía delicada, no estaban dispuestas a asumir. Se rumoreaba que hubo una orden directa desde las altas esferas. Hagan lo que sea necesario, pero no podemos quedar primeros. ¿Fue nuestra artista un simple peón sacrificado en este tablero de ajedrez financiero? Imaginen el dolor psicológico de saber, o al menos sospechar, que tu propio esfuerzo ha sido boicoteado por quienes debían protegerte. Algunos analistas de la época sugirieron que el portavoz de los votos recibió instrucciones de último minuto para alterar el orden de los puntos. Otros hablaban de un pánico repentino ante la logística que implicaba traer a toda Europa a una España que todavía estaba buscando su lugar en el mundo moderno. Esta leyenda negra de la música nunca fue confirmada oficialmente, pero el estigma de haber sido robada por su propio bando convirtió a nuestra protagonista en una figura trágica, en una mártir del espectáculo que aceptó su destino con un silencio señorial que solo las verdaderas damas saben mantener. Aquella noche no solo perdió un concurso, descubrió la cara más amarga y manipuladora de la industria que tanto amaba, una lección que la marcaría de cara a los desafíos
mucho más personales y dolorosos, que la vida le tenía reservados a la vuelta de la esquina. Tras aquel terremoto emocional en tierras extranjeras, el regreso a Madrid no fue, ni mucho menos, un descenso a la oscuridad. Todo lo contrario. Imaginen la terminal de Barajas inundada de flashes, con periodistas de las revistas del corazón más importantes de la época empujándose por conseguir una declaración de la mujer que casi, por un suspiro administrativo, nos trae la victoria. A pesar de que su corazón estaba herido por lo que ella percibía como una traición de los despachos, el público español la elevó a los altares. Fue un fenómeno social sin precedentes. Se convirtió en la ganadora moral, una etiqueta que, aunque no brilla en una vitrina, tiene un peso emocional mucho más profundo. Las ventas de sus discos se dispararon de forma astronómica. Su melodía se escuchaba en cada rincón, desde las cafeterías más castizas hasta las discográficas más modernas de la Gran Vía. Sin embargo, detrás de ese éxito arrollador, empezó a gestarse un cansancio que las cámaras no mostraban. Las giras por toda la geografía española en aquellos finales de los 70 eran extenuantes. Kilómetros y kilómetros de carreteras secundarias, hoteles de paso y el peso constante de tener que mantener una imagen de perfección absoluta. Ella, siempre impecable con sus trajes de noche y su maquillaje que resistía el calor de los focos, empezaba a sentir el desgaste físico de ser el sostén de una esperanza nacional. Cada noche, antes de salir al escenario, tenía que inhalar profundamente para olvidar que su propio país le había dado la espalda en el último minuto de la votación, transformando esa rabia contenida en una interpretación que ponía los pelos de punta. En medio de este torbellino de fama y compromisos profesionales, existía un ancla, un puerto seguro donde nuestra estrella podía despojarse de la diva y ser simplemente ella misma. Ese refugio tenía un nombre propio: Fermín. Su esposo no era solo el hombre que caminaba a su lado, era el arquitecto de su estabilidad, el hombre que sabía leer sus silencios y que gestionaba con mano de hierro y guante de seda los entresijos de una carrera que amenazaba con devorarlo todo. Su relación era comentada en los círculos más íntimos como una de las más sólidas del espectáculo, un oasis de lealtad en un mundo donde las amistades íntimas suelen ser tan efímeras como un éxito de verano. Fue en este periodo de estabilidad cuando su vida personal cobró una dimensión nueva con la llegada de sus herederos. Pero hubo un nacimiento que marcó un antes y un después en la dinámica familiar: el de su hijo menor, Fernando. Imaginen la escena en aquel hogar lleno de partituras y trofeos. La llegada de un pequeño que parecía haber heredado toda la sensibilidad artística de sus progenitores. Desde sus primeros pasos, Fernando mostró una inclinación natural por el mundo de las tablas, observando con ojos curiosos cómo su madre se transformaba antes de salir a escena. El vínculo entre ellos era especial, una conexión que iba mucho más allá de la sangre. Ella veía en su hijo menor la continuación de su estirpe, pero con una luz propia que no dependía del brillo de su madre. En esos años de infancia, el hogar de los Gurbindo Misiego era el retrato de la felicidad ganada a pulso, un santuario de risas y juegos que servía de contrapunto perfecto a la rigidez de la industria musical. Nadie podía imaginar que este niño, que crecía rodeado de amor y música, se convertiría décadas después en el protagonista de la página más oscura y triste del libro de su vida. La llegada de la década de los 80 trajo consigo un cambio de paradigma que sacudió los cimientos de la música melódica en España. Fue una época de ruptura total. La movida madrileña, con su estética estridente, sus peinados imposibles y su actitud rebelde, empezó a ocupar los espacios que antes pertenecían a las grandes voces señoriales. Nuestra protagonista vio cómo las emisoras de radio, que antes se peleaban por estrenar sus canciones, empezaban a mirar hacia otro lado. El impacto psicológico fue profundo. ¿Cómo aceptar que, de la noche a la mañana, el estilo que te llevó a la cima es considerado algo del pasado? Fue un periodo de lucha constante contra el olvido, un combate silencioso en los despachos de las discográficas donde los nuevos ejecutivos, mucho más jóvenes y con menos memoria, buscaban algo más fresco. Ella, sin embargo, se negó a claudicar.
Mientras otras figuras de su generación se retiraban a sus cuarteles de invierno, ella decidió dar batalla, manteniendo su dignidad intacta. Se dice que fueron años de ajustes económicos, de reducir el tamaño de las producciones y de aprender a convivir con un éxito más modesto, pero más real. La moda cambió. Las lentejuelas dieron paso al cuero y a las sombreras exageradas, y ella tuvo que encontrar un equilibrio para no perder su esencia mientras intentaba encajar en un mundo que ya no reconocía como propio. En esos momentos de incertidumbre, su papel como madre se volvió su prioridad absoluta. Se refugiaba en el crecimiento de sus hijos, encontrando en sus logros escolares y en sus primeras inquietudes juveniles el consuelo que la industria le negaba. Era una resistencia elegante, la de una mujer que sabía que la fama es una amante caprichosa que va y viene, pero que la familia es el único terreno donde uno nunca deja de ser el protagonista absoluto. Pero si algo define a una verdadera estrella, es su capacidad de resurgir de sus propias cenizas, y en los años 90, nuestra gran dama protagonizó una de las reinvenciones más asombrosas que se recuerdan. Cuando muchos la daban por acabada, ella decidió dar un giro de 180 grados a su repertorio. Dejó a un lado las baladas desgarradoras y los arreglos orquestales densos para abrazar los ritmos tropicales, la alegría de su tierra natal y las letras que invitaban a la celebración. Fue el nacimiento de una nueva etapa marcada por canciones que se convirtieron en himnos de las verbenas y de las fiestas estivales. ¿Recuerdan aquel Yo de ti? Fue una explosión de color y energía que nadie esperaba de una mujer de su trayectoria. Analicemos la psicología de este movimiento. No fue solo una estrategia comercial, fue una liberación. Ella se permitió, por fin, divertirse sobre el escenario, despojándose de la seriedad que le exigía la canción melódica para mostrar una faceta mucho más cercana y desenfadada. El impacto social fue inmediato. Una nueva generación, que apenas recordaba lo sucedido en aquel festival de 1979, descubrió a una artista vibrante que parecía haber encontrado la fuente de la eterna juventud. Esta metamorfosis le permitió sostener un tren de vida acomodado y seguir siendo una figura relevante en los programas de televisión, que ahora la llamaban para llenar de alegría el plató. Sin embargo, este frenesí de trabajo también ocultaba una necesidad urgente de proveer para los suyos, de asegurar que el futuro de sus hijos fuera tan brillante como sus propios vestidos. Era el esfuerzo final de una leona que protegía a su camada, sin sospechar que, mientras ella bailaba y cantaba a la vida, el reloj del destino empezaba a descontar los minutos hacia una tragedia que ninguna canción, por alegre que fuera, podría mitigar. A medida que se acercaba el cambio de milenio, nuestra protagonista decidió que ya era hora de buscar la calma. Se instaló en una hermosa propiedad en las afueras, un lugar donde el ruido de la ciudad y el ajetreo de los focos quedaban a una distancia prudencial. Allí, rodeada de sus recuerdos y del cariño de su inseparable Fermín, empezó a disfrutar de una madurez plena y serena. Su mayor orgullo ya no eran los discos de oro que adornaban las paredes, sino ver cómo sus hijos habían encontrado su propio camino en la vida. Fernando, aquel niño que observaba los ensayos con devoción, se había convertido en un hombre de un talento excepcional, un director escénico respetado que empezaba a dejar su huella en el mundo del espectáculo. Ella se sentía plenamente realizada a través de él. Era como si el círculo se cerrara de la manera más hermosa posible. La veíamos de vez en cuando en alguna gala especial, siempre con esa elegancia innata, pero su mirada ya no buscaba la aprobación del público, sino la complicidad de los suyos en las reuniones familiares de los domingos. Describamos esa atmósfera. Una casa llena de flores, el olor a café recién hecho y las conversaciones sobre proyectos futuros. Fernando estaba en el pináculo de su existencia, lleno de sueños, con una carrera en ascenso y una vitalidad que contagiaba a todos. La imagen era la de una paz absoluta, la recompensa merecida tras décadas de lucha incansable. Parecía que la vida, finalmente, le había concedido a Betty un armisticio eterno con el dolor. Pero, amigos míos, la fatalidad no avisa, y aquel equilibrio idílico estaba a punto de romperse de la manera más violenta y traumática imaginable en un fin de semana de invierno que comenzaría con una sonrisa y terminaría con el grito más desgarrador que una madre puede lanzar al universo.
Nos encontramos ahora en el umbral de los días más oscuros. Amigos míos, en ese rincón de la memoria que nadie querría visitar, pero que es necesario recorrer para entender la verdadera talla humana de nuestra protagonista. Corría el mes de febrero del año 2012. Imaginen la atmósfera de aquel invierno en la Costa del Sol, un lugar que suele ser sinónimo de luz y descanso, pero que aquel fin de semana se tiñó de un gris plomizo y opresivo. Betty y su inseparable Fermín disfrutaban de esa paz que tanto les había costado construir, sin saber que el destino, ese guionista invisible y a veces cruel, estaba a punto de redactar el capítulo más amargo de sus vidas. Su hijo menor, Fernando, un hombre de 41 años que era el vivo retrato de la pasión artística, se encontraba en un momento de plenitud absoluta. Era un coreógrafo brillante, un ser lleno de proyectos, de coreografías que aún estaban por nacer y de sueños que apenas empezaban a cristalizar. Aquella mañana, Fernando se preparaba para cumplir con su rutina, para llevar su talento a una escuela de danza donde sus alumnos lo esperaban con la admiración que solo se le tiene a los maestros que enseñan con el alma. Nada hacía presagiar que ese trayecto cotidiano se convertiría en un viaje sin retorno. Describamos a ese Fernando, un hombre vital, que amaba la libertad de sentir el viento en el rostro mientras se desplazaba en su vehículo de 2 ruedas, esa motocicleta que era su compañera de aventuras urbanas. Se despidió, quizás con una sonrisa rápida, con ese «hasta luego» que damos por sentado, sin imaginar que las leyes de la física y la fatalidad se estaban alineando en un cruce de caminos para cambiar la historia de su familia para siempre. El suceso ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, en esa fracción de segundo donde el tiempo se detiene y la realidad se fragmenta. Fernando circulaba por las inmediaciones de Benalmádena, en Málaga, un escenario que él conocía a la perfección. De repente, la irrupción de un vehículo de gran tonelaje, un camión que apareció como una mole metálica infranqueable, cortó su trayectoria. No hubo tiempo para la reacción, no hubo margen para el milagro. El impacto fue de una violencia tal que resultó, como dicen los informes técnicos, con una frialdad que asusta, incompatible con la vida. En ese instante preciso, en medio del estrépito de los cristales rotos y el metal retorcido, una luz brillante se apagó en el asfalto. Imaginen el caos inmediato. El sonido de las sirenas que empezaban a rasgar el silencio de la mañana. La llegada de las asistencias que, a pesar de sus esfuerzos heroicos, solo pudieron confirmar que el alma de aquel artista ya había emprendido su vuelo hacia la eternidad. El cuerpo de Fernando quedó allí, rodeado por la mirada atónita de los transeúntes, mientras la noticia empezaba a circular por los canales oficiales con la lentitud agónica de las tragedias que nadie quiere comunicar. En la casa de Betty, el teléfono todavía no había sonado. Las flores del jardín seguían meciéndose con la brisa y el café aún estaba caliente sobre la mesa, mientras, a pocos kilómetros, el eje central de su alegría se había quebrado de forma irreversible. Es la ironía más cruel de la existencia, cómo la normalidad más absoluta puede convivir, durante unos minutos, con el desastre más total sin que los protagonistas lo sospechen siquiera. La recepción de la noticia fue un evento que los testigos describen como un colapso del universo personal de la cantante. Imaginen ese timbre del teléfono, un sonido cotidiano que de repente adquiere una resonancia fatídica. Al otro lado de la línea, una voz oficial, cargada de esa compasión profesional que hiela la sangre, pronunció las palabras que ninguna madre está preparada para escuchar. Se dice que Betty, al comprender la magnitud de lo ocurrido, sintió cómo sus piernas cedían, como el aire se escapaba de sus pulmones en un grito mudo que parecía desgarrar las paredes de su hogar. El dolor psicológico de ese momento es incalculable, es la ruptura del orden natural de las cosas, la comprensión brutal de que tendrá que sobrevivir a su propio hijo. El viaje hacia el lugar donde descansaba el cuerpo de Fernando fue una procesión de sombras. Fermín, manteniendo la entereza solo por el amor infinito hacia su esposa, tuvo que sostenerla físicamente mientras se dirigían hacia ese encuentro final, hacia ese adiós que no tiene consuelo. Al llegar, frente a la quietud absoluta de su hijo menor, Betty se enfrentó a la realidad más descarnada. No era la diva de Eurovisión, no era la estrella que hacía bailar a las multitudes, era simplemente una madre rota acariciando por última vez el rostro de quien fue su mayor orgullo,
Los detalles de ese velatorio son de una tristeza infinita. El silencio sepulcral, el aroma denso de las coronas de flores y la presencia de amigos y colegas que no encontraban palabras para llenar un vacío tan inmenso. La prensa, por una vez, guardó una distancia respetuosa, captando desde lejos la imagen de una mujer que parecía haber envejecido 100 años en una sola tarde, envuelta en un luto que no era solo de ropa, sino de alma. Tras la partida de Fernando, el mundo de Betty Misiego se sumergió en una melancolía tan profunda que muchos temieron que nunca volviera a salir de ella. La cancelación de todos sus compromisos profesionales fue inmediata y total. ¿Cómo iba a cantar a la alegría de vivir? ¿Cómo iba a entonar aquellas melodías tropicales que tanto éxito le habían dado, cuando su corazón latía al ritmo de un funeral perpetuo? Se recluyó tras los muros de su casa, transformando su hogar en un santuario dedicado a la memoria de su hijo. Se dice que pasó meses sin querer ver la luz del sol, sumida en un silencio que se volvió su única compañía. Su voz, esa herramienta prodigiosa que había cautivado a Europa, se quebró. No era solo un problema físico, era una negativa del espíritu a comunicarse con un mundo que le había arrebatado lo que más amaba. Analicemos la psicología de este retiro. Fue una huelga de hambre emocional. Betty se negaba a participar en la vida, sintiendo que cualquier gesto de felicidad era una traición a la memoria del ausente. Durante más de un año, la artista desapareció del mapa público. Los promotores dejaron de llamar, respetando un luto que se sentía sagrado. En la intimidad, sus días transcurrían entre fotografías, recuerdos y la búsqueda de una respuesta que nunca llegaba a la pregunta de por qué el destino había sido tan injusto. Fue un periodo de oscuridad absoluta, donde la depresión más densa se instaló en cada rincón, amenazando con apagar definitivamente la chispa de una mujer que siempre había sido un ejemplo de vitalidad. Sus otros hijos y su esposo Fermín se convirtieron en guardianes de su dolor, intentando, con una paciencia infinita, recordarle que, aunque una parte de ella se había ido con Fernando, el resto de su familia todavía necesitaba de su luz para no perderse en las tinieblas. La reacción de la industria del entretenimiento ante esta tragedia fue algo digno de mención, un fenómeno de solidaridad que pocas veces se ve en un mundo tan competitivo y a menudo superficial. Cuando la noticia de la partida prematura de Fernando se hizo pública, se produjo un armisticio espontáneo en la prensa de espectáculos. Incluso los cronistas más feroces, aquellos que suelen vivir del escándalo y la crítica despiadada, bajaron las armas. No hubo espacio para el amarillismo. Solo hubo respeto. Los programas de televisión, en lugar de buscar la imagen morbosa del dolor, dedicaron espacios a recordar la trayectoria de Betty y el talento incipiente de su hijo. Miles de telegramas, cartas y flores inundaron su residencia. Colegas de todas las generaciones, desde las viejas glorias de la canción española hasta los nuevos ídolos juveniles, enviaron sus condolencias. Fue un reconocimiento unánime a la figura de una dama que siempre se había comportado con una dignidad ejemplar. Esta corriente de afecto, aunque no podía devolverle a su hijo, empezó a actuar como un bálsamo muy lento sobre sus heridas. Betty, en su aislamiento, leía aquellos mensajes que le hablaban del impacto que su música había tenido en las vidas de los demás. Poco a poco, empezó a comprender que su dolor era compartido, que el país entero sentía como propia la pérdida de la ganadora moral de Jerusalén. Este apoyo social fue el primer peldaño en la larguísima escalera que tendría que subir para regresar a la vida. Fue la demostración de que, a pesar de las traiciones de los despachos y los golpes del destino, ella había sembrado un cariño que ahora florecía en el momento de su mayor necesidad, recordándole que su voz aún tenía un propósito, aunque ella todavía no se sintiera capaz de emitir una sola nota. El camino hacia la superficie, después de haber tocado el fondo más gélido del océano del dolor, no fue una línea recta, sino un proceso de una fragilidad extrema, casi milimétrico. Imaginen, queridos amigos, el ambiente en esa casa de la Costa del Sol durante los meses que siguieron al fatídico febrero de 2012. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era una presencia física, un muro que parecía absorber cualquier intento de consuelo. Pero en medio de esa penumbra emergió la figura monumental de Fermín Gurbindo. Su esposo,
El hombre que había sido su brújula en los mares agitados del éxito se convirtió ahora en el arquitecto de su reconstrucción anímica. Se dice que Fermín no forzaba las palabras, simplemente estaba allí, una sombra protectora que le recordaba, con pequeños gestos, que la vida seguía latiendo fuera de las cortinas cerradas. El proceso de reconstrucción psicológica de nuestra estrella fue como el arte japonés de reparar cerámica con oro. Aceptar las grietas como parte de la historia, pero sin dejar que éstas impidan que el objeto siga cumpliendo su función. Fue un tiempo de reflexiones profundas, de lecturas espirituales y de abrazos silenciosos con sus otros hijos, quienes también cargaban con su propia pena mientras intentaban no derrumbarse ante la mirada ausente de su madre. La fe, esa llama que a veces parpadea en las noches más oscuras, jugó un papel fundamental. Betty empezó a encontrar en la oración o en la simple contemplación del mar un lenguaje nuevo para comunicarse con el recuerdo de su hijo Fernando. No buscaba olvidar, pues el olvido es una forma de traición para una madre. Buscaba transformar ese grito desgarrador en un susurro de aceptación que le permitiera, al menos, volver a respirar sin que el pecho le ardiera en cada exhalación. Y entonces, tras más de 500 días de reclusión voluntaria, ocurrió lo que muchos consideraban un milagro de la voluntad humana. Corría el año 2013 cuando los rumores sobre una posible reaparición empezaron a circular por las redacciones de prensa. Imaginen la expectación, el aire cargado de una mezcla de morbo y respeto profundo. El escenario elegido no fue una gran gala de televisión llena de luces de neón, sino un espacio íntimo, donde el contacto con el público fuera casi epidérmico. El momento en que nuestra protagonista volvió a pisar las tablas fue un instante que desafía cualquier descripción escrita. El auditorio entero se puso de pie antes de que ella emitiera una sola nota. Estaba allí, envuelta en un atuendo que destilaba una sobriedad aristocrática, con el rostro marcado por la huella indeleble de la experiencia, pero con la espalda tan recta como en sus mejores noches en Jerusalén. Cuando abrió la boca para cantar, no fue solo música lo que salió, fue una catarsis colectiva. Su voz, que muchos creían perdida tras la fatalidad, surgió con una profundidad nueva, una textura quebrada que parecía contener todo el sufrimiento del mundo, pero también toda su esperanza. Cada canción, cada estrofa, estaba dirigida invisiblemente hacia el cielo. Ella no miraba a la cámara, ni siquiera al público. Sus ojos buscaban una presencia que solo ella podía sentir entre los focos. Fue una noche de lágrimas compartidas, un ritual sanador donde la artista y sus fieles se fundieron en un solo abrazo emocional. Al terminar, el aplauso duró minutos que parecieron siglos. Betty Misiego no había regresado para recuperar su trono, había regresado para honrar la memoria de su hijo de la única forma que sabía, convirtiendo su dolor en arte puro y demostrando que la luz, por tenue que sea, siempre termina por vencer a las tinieblas. Si analizamos la figura de nuestra gran dama en la actualidad, en el invierno de su trayectoria, nos encontramos con un retrato de la serenidad conquistada a pulso. Ya no busca el aplauso fácil ni las listas de éxitos. Su vida transcurre ahora en una suerte de madurez filosófica, donde ha aprendido a convivir con la ausencia como si fuera una compañera de viaje constante. Se dice que en su casa todavía hay rincones que huelen a los proyectos que Fernando no pudo terminar, pero ella ya no huye de esos espacios. Los habita con una sonrisa nostálgica. ¿Cómo vive una mujer que lo tuvo todo y a la que el destino le arrebató lo más sagrado? La respuesta está en su mirada. Si observan sus escasas apariciones recientes, verán a una mujer que ha aceptado que el orden natural de la existencia a veces se rompe de forma cruel, pero que la dignidad reside en seguir caminando a pesar de la cojera del alma. Ha sabido mantenerse al margen de los escándalos modernos, de esa televisión que devora a sus ídolos por un punto de audiencia, prefiriendo la paz de sus jardines y el calor de sus nietos. El impacto social de su figura ha trascendido lo musical para convertirse en un símbolo de resiliencia. Para toda una generación de mujeres de 60 y más años, Betty no es solo la que cantó en aquel festival inolvidable, es la madre que se cayó y se levantó, la mujer que demostró que se puede sobrevivir a la peor de las pesadillas sin perder la elegancia ni el juicio. Es la dueña de un silencio señorial que comunica mucho más que 1000 entrevistas exclusivas. Su legado ya no son solo sus discos,
sino la lección de vida que ofrece cada vez que sale a la calle, recordándonos que la verdadera gloria no es no caer nunca, sino saber recomponerse después de que el mundo se haya hecho pedazos a tus pies. Llegamos así al capítulo final de esta crónica de luces y sombras, una reflexión necesaria sobre la fragilidad de esa palabra que tanto perseguimos, el éxito. Al mirar atrás en la biografía de Betty Misiego, nos damos cuenta de que su historia es un espejo de la condición humana. Empezó con los sueños de una niña en Lima, pasó por la injusticia de un triunfo robado en la televisión internacional por razones económicas y culminó en la tragedia personal más absoluta. Pero, ¿qué es lo que queda cuando las luces se apagan y los aplausos se desvanecen en el eco del tiempo? Queda la esencia de una mujer que nunca permitió que las circunstancias, por muy atroces que fueran, dictaran el final de su historia. Aquel robo de puntos en 1979, que en su momento pareció el fin del mundo, hoy no es más que una nota al pie de página comparado con la inmensa fortaleza que tuvo que sacar para despedir a su hijo menor. Nos queda la imagen de una reina sin corona, pero con un trono inamovible en el corazón de un público que la adora precisamente por sus cicatrices. Hoy, al cerrar este relato, les invito a pensar en esa llamada telefónica que todos tememos, en ese instante en que la normalidad se quiebra. Betty nos enseñó que, incluso en el Valle de las Sombras, se puede encontrar la fuerza para volver a entonar una melodía. Su vida es un recordatorio de que la fama es efímera, que los despachos son ingratos y que el destino es a menudo un juez implacable, pero que el amor de una madre y la dignidad de una artista son fuerzas que ni siquiera la fatalidad más extrema puede apagar del todo. Se apaga la luz del plató, se cierran las cortinas de terciopelo, pero su voz seguirá resonando en el aire, como un testimonio eterno de que, a pesar de todo, la vida siempre merece ser cantada una última vez, con el alma rota, pero la frente muy alta.